Buenas tardes a todos. Para los que no nos conozcáis o seáis nuevos en el Meetup, bueno, nosotros tres somos, con Raquel que está ahí atrás, Félix, Juanfran y yo que soy Gonzalo, somos los organizadores del Meetup. Algunos ya nos conocéis, que vemos algún repetidor, que no ha escarmentado todavía, parece ser. Entonces, bueno, pues un poco la idea es empezar el nuevo curso del grupo este año con este tema de variaciones de AngularJS. Y, pues bueno, un poco, la verdad es que tenemos bastantes planes para este año con el tema de AngularJS, ¿vale? Entonces, lo primero es que siempre buscamos voluntarios para dar charlas, ¿vale? Que hasta ahora somos nosotros tres y algún voluntario más ha presentado, pero nos gustaría un poco más de voluntarios para poder contar lo que os apetezca, ¿vale? Que siempre va a haber gente interesada en lo mismo, y porque sabemos que es un poquito duro preparar las charlas y al final pues te agotas y conviene que te vayan dando el relevo para recuperar fuerzas para la siguiente charla, ¿vale? Luego también, para los que ya estéis trabajando con la tecnología, estéis empezando, pues comentaros que podéis sugerir charlas si tenéis inquietudes de algún tema, ¿vale? A través del Meetup. De hecho, en cuanto una charla tiene, creo que es tres, ¿no? Tres personas que apoyan esa charla y automáticamente se genera un evento, ¿vale? También hemos inaugurado una cuenta de Twitter para el grupo, que es AngularJS Madrid, ¿vale? Os la he puesto ahí en la presentación, ¿vale? Y luego, un poco en cuanto a objetivos de charlas nuevas para este año, que tenemos algunas pensadas, pues estamos hablando de performance, internacionalización, diseño de directivas, que el enfoque será una charla distinta a la charla que dimos de directivas. En su momento dimos una charla de cómo se hacen las directivas. Esta será más orientada a cómo diseñarlas para que sean reutilizables, para que sean fáciles de usar y de implementar, pensando en el que la va a usar finalmente. Alguna charla de cómo se va a integrar AngularJS con Polymer, tanto en la versión 1 como en la versión 2, que probablemente tengamos una integración más robusta. Todo el tema de Material Design, no sé si estáis al tanto, de la iniciativa de Google de diseño y de usabilidad. AngularJS 2.0, que probablemente vamos a ir... ¿Tú vienes también a Europa, no? Hay una conferencia en París en octubre de Angular, no sé si veis algunos. En principio piensan contar cosas ya de Angular 2.0, más en detalle, todo lo que están realizando, y todo eso pues intentaremos traerlo al grupo de Madrid. Luego alguna charla más pues como AngularJS como framework, integrador de otros frameworks, ¿no? O sea, como D3JS o como Famous, etcétera. Y luego continuaremos también repitiendo los talleres, que de hecho hay uno programado para el 30 de octubre. Sí, la hora de comienzo está todavía. Coge. El día 30 de octubre, si no recuerdo mal, es el próximo taller de introducción a Angular. Son talleres que vamos a ir repitiendo de vez en cuando para ir la gente que se va incorporando, que está empezando con Angular, para que se haga un poco con su uso. La hora de comienzo está un poco todavía por decidir. No sabemos si pasa a las 6, a las 6:30 o a las 7. Eso, como todavía queda un mes, ya veremos estos días a ver cuál es la hora inicial para comenzar el taller. Pero lo iremos repitiendo más adelante. Sí. De cara al taller, un pequeño comentario, sobre todo para los que estáis aquí y luego para los que vean el vídeo más tarde por internet, lo pondremos también por internet. Como sabéis, estas charlas que damos aquí, por ejemplo, pues no tenemos problema de aforo y demás, y nos da un poco igual que la gente se apunte de más y que luego falle. O sea, presuponemos que va a fallar bastante gente, pero en los talleres, como somos nosotros tres y estamos dando atención un poco personalizada, normalmente el número de personas que pueden ir al taller pues lo dejamos reducido a 30 o así. Entonces, en el caso del último taller quedaron mucha gente fuera del taller y luego hubo gente que falló. Entonces sí que insistiremos en que procuréis, los que os apuntéis, si os dais de baja, daros de baja con anticipación para permitir a otras personas que quieran acceder poder venir, un poco por deferencia a esa gente que si no se puede quedar fuera, ¿vale?
como os digo, o sea, cuando tengamos ese límite de plazas es cuando lo diremos. Si no, pues tampoco pasa nada y no hay que agobiarse ni ser tan absolutamente estricto con el tema de la asistencia. ¿Vale? Nada, luego yo comentaros que estoy súper agradecido a Google porque hace unas semanas me ha hecho Google Developer Expert de AngularJS. Sinceramente creo que no me lo merezco, pero bueno, ellos sí, y se piensan que yo sé algo de Angular y bueno, me han dado este título, ¿vale? Y entonces, bueno, tengo que aumentarlo porque estas son actividades para promocionar todo el tema de Google. Luego, ya cuña mía, personal, si quieres trabajar con AngularJS conmigo y con la gente de Adesis, os podéis quedar hablando conmigo después de la charla porque seguimos buscando gente, ¿vale? Para trabajar con AngularJS y para seguir aprendiendo sobre este framework y otros que están relacionados, ¿vale? Una última cosa, antes de empezar la charla, vamos a hacer un sorteo de un par de cositas que tenemos aquí, ¿vale? Para participar en el sorteo, como no tenemos ni papelitos ni nada, porque lo acabo de preparar según me conectaba a internet, he puesto un formulario en Google Forms, apuntaros con el nombre y los que estén ahí, lógicamente vamos a verificar que el nombre coincide y que no está repetido y que coincide con la lista, no vale hacer trampas. Pues haremos un sorteo de las dos cositas que tenemos aquí, que son 2 libros de Angular que hemos traído, ¿vale? Entonces ahí tenéis el QR o una dirección corta para apuntaros, ¿vale? Antes del sorteo, luego también lo volveré a repetir al final de la charla, pues si alguna persona llega un poco más tarde o no la podía apuntar correctamente, ¿vale? ¿Hay alguno que no pueda apuntarse en el sorteo porque no haya traído móvil o ordenador o algo así? Sí, si alguien no puede apuntarse, pues ahora os apoyáis en Félix o si no, o me lo decís y os apunto directamente la hoja de Excel antes de hacer el sorteo, ¿vale? Si no estáis, no pasa nada. ¿Vale? Va a ser muy rústico, o sea, tenemos la hoja Excel, generaremos online un número aleatorio y al que le toque, ¿vale? Así 2 veces. Y que salga a recogerlo, claro, si no, no valdrá. No pediré el DNI, ¿eh? Y muy bien, pues nada, eso todo para empezar el curso y empezamos con la charla. Venga, gracias. Vale. Bueno, el modelo de la charla va a ser el mismo que he dado de las últimas charlas, ¿vale? Tenéis esto luego lo compartiré en el Meetup, ¿vale? No hace falta que lo apuntéis. Os pasaré la URL de esta presentación y luego tenéis la URL del repositorio que os podéis descargar. Es lo típico, funciona con Node.js, lo descargáis, npm install para instalar dependencias de Grunt y demás, Bower install para instalar AngularJS y Grunt serve para servir localmente los ejemplos y empezar a trastear con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar, básicamente que hace hincapié en el tema de cuál es la filosofía que hay detrás de las validaciones con AngularJS, ¿vale? Las validaciones, normalmente las validaciones son algo para ejecutar en la pantalla, ¿vale? Entonces, siempre hemos hablado que en las charlas de Angular que los controladores tienen que saber poco de las pantallas. Es una cosa casi hasta cosmética. Estamos ayudando, ¿no?, al usuario a introducir unos datos correctos, ¿vale? Entonces, eso al final lo que nos está diciendo es todo este tema de validaciones que vamos a ver hoy, en los controladores de AngularJS no deberíamos ver nada, ¿vale? Es cierto que es inevitable que todos cuando empezamos solemos caer en esa tentación porque no sabemos hacer directivas, no conocemos todas las directivas que proporciona Angular, pero es algo que está mal diseñado si lo hacemos así, ¿vale? Y eso lo tenéis que tener en la cabeza. Entonces, tenéis que intentar evitarlo, ¿vale? Las validaciones es un poco como os pongo aquí, las tenéis que agregar a la vista, a la plantilla HTML de forma declarativa, tocando el código HTML, ¿vale? Y esto, como veréis, va a regir los distintos ejemplos que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con ¿cómo empieza? Declarando un formulario. Es así de sencillo, ¿vale? Vamos a empezar, para conseguir validaciones, vamos a trabajar con un formulario. Y vamos a empezar con los ejemplos. Como los formularios y las validaciones son una cosa bastante aburrida,
¿vale? Yo tenía el problema de decir, ¿cómo consigo que la gente no se duerma con esto? Y yo no hago diseño, no, olvidaros, porque tengo el gusto en el culo. Entonces, al final, lo que he hecho son ejemplos que básicamente van a estar, digamos, enfocados a temas de Juego de Tronos. Como sé que a muchos os gusta el tema, igual alguno presta un poco más de atención simplemente escuchando la palabra Stark o Lannister o Tyrion o Cersei, ¿no? Entonces, pues bueno, es la idea. Entonces, ¿cómo empezamos el tema de los formularios, ¿no? Por ejemplo, pues un formulario súper tonto que es quién reina en los 7 reinos, ¿no? En Westeros. Entonces, ponemos una etiqueta form y ya podemos empezar a trabajar con formularios y con validaciones. Lo primero que vamos a ver es que para poder trabajar con ese formulario yo me tengo que dirigir a él. Y AngularJS lo que va a utilizar es una propiedad del form que es el name, ¿vale? El nombre. Entonces, en este caso, yo declaro aquí un formulario. Este es el ejemplo típico, el formato típico de todas mis presentaciones. Tenemos aquí una plantilla y esta plantilla rige todo el comportamiento que vemos aquí, ¿vale? Entonces, si yo tengo una etiqueta form con el nombre Westeros, que lo podéis ver por aquí, ¿vale? Form name Westeros, y automáticamente Angular me proporciona un conjunto de cosas con las que yo ya puedo empezar a hacer, digamos, la magia, ¿no? de Angular, que me proporciona en el scope, en la pantalla, un conjunto de atributos que me informan del estado de ese formulario, ¿vale? Si él se llama Westeros, pues tengo una propiedad que es válido. El formulario es válido o no es inválido, ¿no? Pues, oye, voy a permitir yo que se ejecute una acción, sí o no. Si es inválido, por ejemplo, ¿vale? Que es la opuesta casi siempre. Dejémoslo ahí. Pristine es si el formulario se ha modificado en algo o está en el estado inicial, ¿vale? Y dice, entonces, claro, aquí, por ejemplo, si yo empiezo a tocar, pues, la casa reinante, vamos a poner que estamos empezando los libros y es la casa Baratheon, ¿no? Si no me acuerdo mal. Si lo escribo bien. Entonces, según empiezo yo a escribir, habéis visto que han cambiado los valores. Ha empezado a ser válido, el inválido ha pasado a false, pues está en rojo, el pristino ha pasado a false y el dirty, que es el contrario del pristino, pues ha desaparecido, se ha puesto a true. Está sucio el formulario. Si borro el valor sobre un campo requerido, el pristine y el dirty ya no cambian, lógicamente, pero en cambio el válido vuelve a ser false y el inválido vuelve a ser true, ¿vale? Eso es una tontería, pero nos permite jugar un montón de cosas en pantalla sin realmente vernos afectados por el controlador. Y luego, en la tabla también nos comenta aquí un par de estilos, que es esto de ngValid, ngInvalid, ngPristine, que es el equivalente a esas propiedades y están disponibles en la etiqueta HTML del formulario. Si yo voy a inspeccionar por aquí el elemento, vamos a ver. ¿Vale? A ver si consigo ampliarlo. No sé si lo veis, ¿vale? Si yo recargo la página, ¿vale? Lo tengo en el estado inicial, ¿veis? Me aplica una clase de ngPristine, o sea, que está sin tocar, ngInvalid, ¿vale? Y luego me informa además de qué tipo de problema de validación tengo, ¿no? Si empiezo a escribir aquí, pues me cambia el dirty, me cambia el valid. Entonces ya simplemente me modifica esas clases y ya podéis utilizar vuestros estilos para hacer magia, para meter animaciones o para hacer lo que te apetezca, ¿vale? Una cosa bastante interesante, que es algo muy habitual que nos ocurre en estos ejemplos, es que, claro, el campo, el formulario, en el momento inicial es inválido. El campo requerido que nos está informado es inválido, pero no queremos poner bordes rojos. Claro, sí, ya sé que es inválido, pero el borde rojo es como que te has equivocado al meterlo, ¿no? Es que yo no he metido nada todavía, no me digas que me he equivocado, es que todavía no he empezado. Pues con el ngPristine puedes ahorrar, digamos, anular ese estilo de te has equivocado. Porque hasta que no está dirty, hasta que no has tocado algo, no te informo de que está equivocado. Entonces, pues bueno, son formas sencillas de resolver casuísticas que son habituales, ¿vale? El siguiente ejemplo, ¿vale?, es el de ngForm, ¿vale? Entonces, si miráis el ejemplo, ¿vale?,
Veis que donde yo antes tenía un formulario, ahora tengo una directiva que se llama ngForm. El name es el mismo y toda esta tabla de aquí, que está el HTML por aquí abajo, ¿vale? Aplicando clases con eso, permanece idéntico. Entonces, es una directiva que funciona exactamente igual que la etiqueta form. Exactamente igual. Ahí te puede surgir la duda, pues pesados, ¿no? Si me permiten hacer las cosas de dos formas, ¿por qué no utilizar una u otra? Probablemente lo que haga es equivocarme en un momento dado, ¿no? Entonces, hay un motivo detrás del ngForm, ¿vale? O por lo menos en mi opinión, y es que tú puedes anidar formularios. Con la etiqueta form, con la especificación de HTML y demás, no puedes tener un formulario dentro de otro. Pero sí que es cierto que habitualmente en nuestras aplicaciones tenemos que meter un formulario porque estás haciendo una operativa dentro de otra, no sé, bueno, casuísticas 1000, todas, ¿vale? Y con ngForm podemos hacer eso, puedo tener yo una y dentro tener otra. En este caso, veis que está un poco sangrado, pues tengo la casa reinante en los 7 reinos, en Westeros, ¿vale? Y tengo otro en las Islas de Hierro, ¿no? Y cada uno tiene quién está gobernando en las Islas de Hierro, y cada uno tiene sus estados, ¿vale? ¿Quién gobierna en las Islas de Hierro? ¿Os acordáis? ¿Alguno? Yo soy muy malo con... Joder, no me lo creo. ¿Aquí nadie sabe de Juego de Tronos? Mentirosos. El que no conteste queda fuera del sorteo, los Greyjoy, ¿no? Los calamares que decían. ¿Vale? Entonces, al tocarlo, habéis visto que aquí abajo el formulario que estaba dentro, ¿vale? Si lo miramos en el código HTML, tengo un form con name Westeros y aquí dentro, más sangrado, uno con Islas de Hierro, ¿vale? Tiene sus propias variaciones, ¿vale? Pero lo que también ocurre, ¿vale? Es que las validaciones, y esto es algo que la gente no se suele dar cuenta, las variaciones de un formulario se propagan al padre. Entonces, el padre ya no está pristine, es decir, se ha modificado, pero sigue siendo inválido, ¿vale? Si yo aquí escribo el Baratheon ya empieza a ser válido. Si lo vuelvo inválido, los dos se convierten en inválidos, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta cuando estéis jugando con estas cosas, ¿vale? Claro, pero a veces, no sé, pues, ocurre que quieres que no se propaguen estas cosas, porque a lo mejor el formulario que tienes dentro pues te sirve, pues no sé, a lo mejor para subir ficheros, una ficha dentro de un listado de un formulario más grande, estás adjuntando cosas y realmente es como una tarea localizada, ¿no?, a esa zona de la pantalla. Entonces, para eso necesitamos formularios que estén aislados, el hijo del padre, ¿vale? Y eso AngularJS ahora mismo no te lo da de serie, lo acabará dando dentro de poco, ¿vale? Pero ahora mismo no te lo da. Pero es muy sencillo, aunque no te lo dé, es muy sencillo, puedes hacer una directiva, ¿vale? Ya dimos una charla de cómo se hacen las directivas, os he puesto aquí en el código fuente pues cómo sería la directiva que lo hace, ¿vale? Esto de otra forma acabará algo parecido en el código base de AngularJS probablemente, ¿vale? Aquí tenéis el issue en el ejemplo donde lo comentan, pero por si lo queréis seguir y antes o después pasar a una forma nativa, en vez de hacerlo por fuera con una directiva. Entonces aquí yo tengo, pues eso, un formulario padre y tengo dos anidados, la casa gobernante de las Islas de Hierro, pero resulta que los señores de las Islas de Hierro se han revolucionado y se han vuelto independientes y ahora ya dicen que no gobiernan, que ellos son los reyes de ahí y que no deben... Entonces yo tengo aquí un formulario que lo llamo casa reinante, que está dentro del de Westeros, que es una isla completa, ¿no? Y digo, pues aquí están los Greyjoy, ¿vale? Cuando informo casa reinante, y entonces el formulario de arriba, como veis, sigue estando en código pristino, ¿vale? Me sigue dando true, o sea, no se ve impactado. Entonces, esta que es una casuística que también os encontraréis en vuestros proyectos, con una cosa tan sencilla como esta directiva, si la metís en vuestros proyectos, lo podéis resolver, ¿vale? En cambio, el formulario paralelo que tengo aquí arriba es el mismo de antes, ¿vale? Aquí, simplemente también, como detalle, cuando yo he desactivado los campos, ¿vale?
a veces hay que desactivar algún tipo de variaciones, sobre todo la de obligatoria, ¿vale? Pues en el código fuente veréis de estos campos que yo tengo aquí un ngDisabled para ponerlo en gris cuando informo un valor u otro, y luego para que me resete la variación, la variación de requerido también me la cambio con este modelo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, interrumpidme. ¿Se entiende todo? Sí. Sí. Si escribes lo que sea con un campo y luego das a deshacer, el dirty no se queda. El dirty se queda a true. O sea, una vez que has empezado a escribir algo, Da igual si haces. sí, porque ya lo has tocado. O sea, lo que te está indicando es que ya lo has tocado, ¿vale? Luego, por dentro, con JavaScript, puedes cambiar el valor a false y hacerlo pristino, digamos, pristine de nuevo. Pero cualquier cosa que hagas en un campo ya te lo deja para siempre, en teoría, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Hay una de las cosas que no sé si alguno se ha fijado, ¿vale? Era que el formulario tenía puesto el atributo noValidate, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues básicamente porque el noValidate lo que me hace es anularme las validaciones que tiene el navegador, esas validaciones HTML5 que trae de serie, sobre email, sobre números, sobre y lo he requerido. ¿Y por qué? Porque realmente tenemos un conflicto. O sea, yo tengo ejecutándose las variaciones de AngularJS y tengo las de HTML5. Tengo ahí un pequeño problema, ¿no? ¿Cuál es la que está bien, ¿no? Entonces, si yo estoy controlando todas estas variaciones con AngularJS y sobre todo, porque además voy a poder agregar muchos tipos de validaciones con AngularJS que no tengo en modo nativo, voy a querer quedarme con las de AngularJS. Entonces, necesito desactivar las validaciones HTML5. Entonces, el noValidate es lo que hace. Entonces, aquí yo tengo un formulario al que le he borrado el atributo. Si le doy al Enter, me aparece la variación nativa, ¿vale? Entonces, eso que no se os olvide nunca para funcionar correctamente. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto formularios, pero claro, el formulario se compone de inputs de campos sobre los que entramos los datos y o prestamos un poquito de atención a ellos o no conseguimos nada, ¿vale? Entonces, el campo, lo primero es comentaros que tiene exactamente los mismos valores de dirty, de pristino, de válido, de inválido, que el formulario. De hecho, el formulario es un resumen de esos campos, ¿vale? Con lo que puedo enchufar estilos y comportamiento en función de cada uno de los campos, ¿vale? Aquí también es interesante una cosa, y es que cuando yo en mi scope quiero acceder a un valor de un campo para preguntar si tiene un error, si es válido, si es inválido, si está sucio o está intacto, claro, yo puedo tener un campo en distintos formularios con el mismo nombre, lógicamente. Entonces, si quiero saber cuál es, necesito decirlo de manera inequívoca. Por lo tanto, ya la regla que te sale en la cabeza. Dices, necesito decir el nombre del formulario, punto, el nombre del campo, y a partir de ahí ya pregunto sus propiedades. Por este motivo, ¿vale? Y trabajamos con el name, porque, por ejemplo, y no con el ID, porque yo puedo tener varios checkboxes, varios radio buttons, que lo que están haciendo es establecer el mismo valor, o sea, el valor de la misma propiedad. Entonces necesito de alguna manera algo que no sea el elemento del DOM individual que viene identificado con el ID. Entonces, por eso, digamos, la regla de acordaros que es el name, porque sí que he visto a mucha gente que se ha equivocado, porque se ha empeñado en utilizar el ID en vez de utilizar el name, ¿vale? Sí. ¿Sí? No afecta. Sí, a ver, lo que he preguntado es cuando hay un botón de reset de formulario, que ¿cómo afecta al pristine del formulario? No afecta. No le hace nada. O sea, tienes tú que cortártelo. Sí. Sí. ¿Vale? Y de hecho, date cuenta que tienes que hacer algo más, porque
tú en el formulario, cuando tienes una etiqueta, con el ng-model lo que estás haciendo es que te pinte un valor del modelo en tu campo, de la naturaleza que sea, ¿vale? Y cuando estás escribiendo estás cambiando el modelo. Entonces, si el botón que te resetea el formulario, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el valor original que tiene el campo? El del modelo original. O sea, tienes que hacer tú algo porque tu modelo ha cambiado. Pero la etiqueta, digamos, HTML no sabe nada de cómo era el modelo hace 5. Claro, supuestamente tienes que decir, si el campo se limpia, me tiene que... Pero claro, tú date cuenta que esto cómo funciona es de la siguiente manera. Yo tengo una página HTML que se me carga, que es la plantilla, se me pinta en el DOM, y luego coge Angular y dice, este es el modelo, y meto este valor de aquí con JavaScript en el value. ¿Vale? Pero el reset nativo del navegador conoce el formulario en un estado previo a eso. Luego, tampoco se correspondería con el estado de tu aplicación inicial del formulario, porque es el de ese model. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Claro, ¿por cómo funciona Angular? Claro, que es entonces, de alguna manera, lo que necesitas tú es, vamos, crearte una copia del modelo original, enchufar esa copia del modelo original y luego cambiar, digamos, los pristine de los campos y del formulario. Entonces, es un poco más complicado. De hecho, casi lo más sencillo a veces es trabajar con un ng-if, que te vuelve a cargar el formulario, le enchufas el modelo y no haces cosas raras. ¿Vale? Vale, entonces aquí simplemente, pues bueno, veis que estoy poniendo, no sé si se ve, sale un borde verde, ¿vale? ¿Os lo imagináis? Si no lo veis. Y el rojo se ve mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí lo que he hecho es aplicar, digamos, lo que os comenté antes. El borde rojo se aplica cuando el campo es inválido y cuando además está dirty. ¿Vale? Si miramos en el código HTML, aquí tengo la etiqueta div que engloba la label y al campo, aplico un error, una clase de error de Bootstrap, hash error, cuando el campo es inválido y además cuando es dirty. Porque ese campo en estado inicial, sin valor, es inválido, pero no quiero poner mi página lleno de cosas rojas. ¿Vale? Pues exactamente igual que con el formulario. Luego, una de las cosas que te proporciona Angular es, a nivel de cada campo, y a nivel del formulario también, te detalla cuáles son los errores que tiene cada campo. ¿Vale? No te dice, el $válido, el $inválido es un resumen. El campo es inválido, pero ¿cuántas reglas incumple? Porque a lo mejor yo lo que necesito es mostrar un mensaje adecuado, ¿no? No es lo mismo un mensaje de mínimo que de máximo. No es lo mismo decir que el usuario está ocupado que el usuario es demasiado largo. Entonces, quiero poder informar eso y para eso son errores distintos. Entonces, yo puedo inspeccionar los errores de un campo dentro de una variable que se llama $error. Entonces, cojo el nombre del formulario, el nombre del campo, punto $error, y ahí tengo informados los errores. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, oye, ¿cuántos medio hermanos tiene Jon Snow? Un personaje de Juego de Tronos que muchos conocen, aunque digan que no. Entonces, en función de lo que yo pongo, ¿veis? Me pone un mensaje distinto, ¿vale? Si no pongo nada, dice, venga, anímate a introducir un valor, ¿vale? Si pongo un 7, me dice, pues tienes que probar con otro valor. Si pongo un 5, ¿vale? Pues dice, igual es un valor válido, ¿vale? Porque realmente es un misterio en el libro. Entonces no se sabe, ¿vale? Pero bueno, como hay teorías, entonces, esto lo que os comentaba. Aquí yo tengo unos párrafos que son esos textos que han ido cambiando por ahí. No sé si se ve. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Y aquí lo que digo es, les pongo el nombre del formulario, el nombre del campo, ¿ves? Name hermanos Jon Snow, y en $error
pregunto si el error es requerido, es que no he informado ningún valor, si el error en este caso es de patrón, ¿vale? Porque lo que he hecho es agregarle una etiqueta de AngularJS que es ngPattern, la veis por aquí, ¿vale? Que no sé qué. Entonces, de forma declarativa yo soy capaz de agregar una validación, en este caso de una expresión regular, ¿vale? Esto, pues bueno, supongo que los que conozcan las teorías del libro, pues se imaginarán el porqué, ¿no? Y decía, ¿cómo era aquello? Prométemelo net, ¿no? Algo así. Bueno, a quien le interese luego lo hablamos, ¿vale? No quiero hacer spoilers. Entonces, de lo que os comentaba, somos capaces en nuestros formularios, ¿vale?, de poner el mensaje más adecuado para el usuario para que complete cada campo, ¿vale? Lógicamente, en este sentido, AngularJS es muy potente. Es capaz tiene muchas variaciones que luego pues, podéis ir revisando una a una. Pues si es de email, el campo, si es de tipo email, pues te dice si has metido un email o no. Si es de tipo número, te valida si es de tipo número o no, pero además puedes meter un mínimo, un máximo, si metes una fecha, si es válida la fecha, y luego pues, bueno, otras que puedes hacer tú de manera ad hoc para cada cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayúdame un poco. Dice, escribe una frase larga que pueda decir Odor. ¿Conocéis al personaje de Odor? ¿Qué dice Odor? Odor, vale. Entonces, pues digo, Odor. Y dice, pues nada, aquí me está fallando. Me dice, pues oye, algo más largo y además no se escribe así porque he puesto los dedos donde no debía. Odor. Odor. Entonces veis cómo va cambiando. Aquí sería válido. Si me paso, voy sacando. Digo, no es tan expresivo, no habla tanto este personaje, ¿no? Esta frase es demasiado larga para él, ¿no? Entonces puedes ir adaptando a medida que escribes el personaje, ¿no? Si yo estoy poniendo cuál puede ser el email de Tyrion, ¿vale? Que Tyrion es un personaje que es de la casa Lannister, pues digo Tyrion @stark.house. Me dice, pues, oye, el email tiene que ser de la casa Lannister, porque no. Pero si quito la arroba, me dice, mete un email válido, ¿vale? Aquí lo que estoy jugando, vamos a poner el Lannister.house, dice, eso sí que vale, ¿vale? Estoy jugando con, en el caso del email, podemos ver por aquí, pues digo, el tipo del input es email, entonces ya me está enchufando automáticamente las variaciones sobre la expresión regular de email y no tengo que inventarme o hacer control-C, control-V la típica expresión regular de email que encima contempla la mitad de la especificación, ¿vale? Y luego en el pattern, aquí como sí que sabía que era de la casa Lannister, he puesto que enganche a @lannister.house, ¿vale? Entonces, lo que os decía, esto da pues, mucha flexibilidad, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a ver aplicaciones que te dicen error en el campo y no hay más pistas, ¿vale? Y es un poco tristón aquello, ¿no? Pues ahora podemos, sin que nos cueste nada, que es muy importante, ser bastante más expresivos en los errores, ¿vale? Un ejemplo típico, ¿no? Pues el checkbox de acepta la LOPD. Oye, acepta nuestra política de privacidad. Acepta que te vamos a meter cookies, como si no lo supieses. Pues aquí, pues lo mismo, un checkbox de tipo require y automáticamente puedes apuntar este tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, serían tipos de radio buttons, lo que os decía, con el mismo name consigo aplicar una validación sobre todos ellos que va a funcionar cuando yo seleccione cuál es la fortaleza favorita, ¿vale? Aquí luego ya pues tenéis tipos de estilo de pues eso, URL, escoger una fecha, un número, la semana de un año, que además todo eso va con ISOs, te dice el año W de week y luego el número de la semana del año, o sea, está todo bastante bien resuelto, ¿vale? Así que esto respecto a los tipos. Lo que sí que es cierto, ¿vale? Es que, si os fijáis por aquí, esto es lo que está pintando
los mensajes de error, ¿vale? Y esto que estoy marcando por aquí es todo igual, ¿vale? Entonces, esto rápidamente te va a llevar al típico error, el too much copy-paste exception, ¿vale? Que es mundialmente conocido. Y no nos gusta. Entonces, como no nos gusta, los señores de Angular han dicho, pues mira, vamos a hacer algo para que no tengas que escribir lo mismo tantas veces. Y tenemos una etiqueta, una directiva nueva, más que una etiqueta, que es el ng-messages, que es una pequeña autoridad que funciona muy bien combinada con los formularios, que se puede utilizar para otras cosas también, pero bueno, lo más habitual es trabajar con formularios. Entonces, el ng-messages, ¿vale? Vamos al ejemplo que lo tenemos por aquí, ¿vale? Cómo funciona es de la siguiente manera. Al messages en plural, ¿vale? A los mensajes, yo le paso un objeto, en este caso los errores, el $error, los errores de mi campo, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es, sobre las etiquetas con la directiva ng-message en singular, ¿vale? Estas etiquetas en singular, a estas les voy a pasar una propiedad del objeto anterior, ¿vale? Cuando esa propiedad evalúe a true, me va a pintar el mensaje de error, ¿vale? De tal manera que no, en cada uno de estos mensajes no tengo que pegar este pedazo de texto. Entonces me queda un código mucho más compacto, ¿vale? Me queda mucho más compacto y a veces incluso más... bueno. Una cosa, se muestra solamente el primer mensaje, ¿vale? Del listado que tienes, aunque varios pueden evaluar a true, el primero que esté en el HTML es el que se va a pintar, por defecto. Aunque podéis modificar el comportamiento parametrizando en la directiva, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, tenemos unos ejemplos de, oye, ¿cuántos dragones de oro hay en Roca Casterly? Entonces, pues veis que va cambiando, ¿vale? Lo mismo, puedo tener distintos mensajes y para escribir todo esto no he tenido que meter todo este rollo que tenemos por ahí, ¿vale? Una de las ventajas que tiene esto, ¿vale?, de los ng-messages, es que es muy cómodo, por ejemplo, utilizar una plantilla. Los últimos ejemplos que tengo yo por aquí, ¿vale?, son estos dos de aquí, ¿vale? Lo que lo estoy haciendo es un include, ¿vale? ng-messages include error messages. Entonces, si yo tengo esos mensajes que son reutilizados en esa forma de validar en todo mi portal, en toda mi aplicación, los puedo sacar y puedo conseguir una reutilización sin tener que generar el mismo HTML una y otra vez, ¿vale? Y es bastante cómodo, ¿vale? Y ahora vamos a una cosa que es bastante interesante, que son los ng model options. Normalmente cuando esta charla la he dado ya un par de veces en la compañía, aquí en España y también cuando estuve en México hace un par de semanas, y me ha sorprendido porque nadie me lo ha preguntado. A la gente le gusta mucho esto de que yo escribo y se me valida y demás, pero siempre me empiezan a preguntar, ya, pero a mí lo que me mola es el blur. Me pone el blur, esto de yo escribo y cuando me voy se enchufa todo, me gusta. ¿Y eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Vale? No quiero que me valides cuando estoy a medias, ¿vale? Digo, sí, se puede hacer. Y es el ng option, ¿vale? Hay una frase de un personaje de Juego de Tronos que dice, cuando se juega al Juego de Tronos solo se puede ganar o morir, no hay puntos intermedios. Pues eso, no me valides a medias. Cuando termines de escribir, o está bien o está mal, ¿vale? Pero no por el medio. Entonces, realmente conseguir esto, comentaros que está en la versión ya 1.3 de Angular, en la 1.2 no está, ¿vale? O sea que Explorer 8 fuera, ¿vale? Que no da soporte, la 1.3. Hay un atributo nuevo que parametriza el funcionamiento de los inputs, de las etiquetas que tengan ng-model, ¿vale? Y metemos en ese objeto una propiedad que se llama updateOn, entre comillas, vamos a poner
los eventos que queremos que lancen el binding del modelo. Entonces, en este caso, si yo escribo, ¿vale? Que le corten la cabeza al gnomo, por ejemplo, ¿vale? Todavía sigue ahí, no se ha producido ningún binding con el modelo ni ninguna variación. En cuanto vaya al tabulador, habéis visto que aquí he repetido lo que está en el modelo, ¿vale? Entonces, esa que es una duda que a la gente la ha seguido de manera periódica, es así de sencillo, ¿vale? ¿Y cualquiera de los valores de Pristin y todo eso se quedan congelados hasta que se actualice? Eso es. No te lanza nada, ¿vale? De hecho, si miras un poco el código fuente de Angular, realmente cuando te cambia el Pristin, cuando te cambia el otro, es a raíz de lanzar el set view value, el set view value, sí, que luego te lanza los formateadores, que son los que, eso lo contamos en la charla de directivas que dimos en su momento. Los formateadores son los que cogen el valor que llega de tu campo y lo van adaptando, lo van construyendo, lo convierten en objetos si es necesario, y luego pasa las validaciones sobre el valor del modelo, y a partir de ahí es cuando ya empieza además a cambiar todos los campos, ¿vale? El NG Model Options, ¿vale? Sí. También ocurrirá con esto si descasetearas la casa de texto de una ¿Cómo? Sí, que en vez de darle al tabulador que te Sí, claro, te das cuenta que lo que me estoy enganchando es al evento blur del navegador. Entonces, el evento blur del navegador lo lanza cuando el campo pierde el foco, ¿vale? Al margen del motivo, ¿vale? Ya sea que he hecho clic fuera o con el tabulador, ¿vale? Mientras siga teniendo el foco, se queda ahí y cuando lo pierda, pero ahí ya empiezas, digamos, a trabajar con los propios eventos del navegador, ¿vale? Más opciones que nos dan los NG Model Options que son bastante interesantes, pues aquí os he puesto dos. Hay una lista en el libro, hay un personaje que es una chiquilla que tiene muy mala leche, que se llama Aria, y tiene una lista, ¿vale?, de gente a la que no tiene especial cariño, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí lo que he hecho es preguntar por esa lista, que encima ni me acuerdo de los nombres, porque la mitad de ellos son personajes secundarios que no tienen. Entonces, la idea de este ejemplo es ilustrar dos cosas. Primero, un parámetro que es el de bounce, ¿vale? Que lo que hace es, antes hemos visto que se hace el binding del campo hacia el modelo al hacer blur. A lo mejor a mí lo que me interesa no es tanto eso, pero que no se haga demasiadas veces. Con el de bounce lo que consigo, por ejemplo, poniendo un valor de 1000, es que me haga un binding una vez por segundo. Entonces, si yo empiezo a escribir por aquí, ¿vale? Digo Cersei, el verdugo que no me acuerdo cómo se llama. Cada segundo me hace el binding este. Algo muy típico, por ejemplo, cuando queréis hacer los típicos suggest, estas cosas. Que si estás escribiendo, es que es muy rápido, lanzas 50 eventos en un segundo, y dices, no, yo me quedo con el último cuando pase ese segundo, ¿vale? Y entonces ya hago algo. Entonces el de bounce es lo que te permite hacer esto, ¿no? En jQuery es una función muy habitual, underscore o lodash o todas estas funciones, librerías que hay, pues aquí lo tenemos a nivel de campo, ¿vale? Y luego hay otra opción que también es muy cómoda, que es lo de getter setter igual true, ¿vale? Entonces, cuando hemos puesto tradicionalmente el ng model, estamos apuntando a una variable del modelo. Lo que escribimos entra en el modelo y vamos, cuando tiene que pintar el campo, pregunta ese valor para enchufarlo al campo. Entonces, con getter setter igual true lo que va a hacer es tratar esa propiedad del modelo que yo le estoy indicando como una función, ¿vale? De tal manera que a esa función, cuando tengo que actualizar el modelo, cuando yo he escrito algo, le va a invocar pasándola un único valor para que haga lo que tenga que hacer. Y cuando sea la inversa, cuando yo necesite recuperar un valor para ponerlo en la pantalla, invocaré a la función sin argumentos. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, realmente si yo, para que lo veáis, yo tengo aquí mi lista, digo, el perro, y cuando me he hecho un binding, aquí el perro ha desaparecido, ¿vale? Porque por diversos motivos el perro desaparece de la lista en el libro, ¿vale? Y en la serie también. Entonces, ¿cómo es el ejemplo? Pues básicamente
Claro, aquí es el primer ejemplo donde tengo algo un controller con algo de chicha, porque estamos hablando del modelo, el modelo está en el controller definido, ¿vale? Y aquí he puesto una función que he llamado la lista, ¿vale? A nivel de scope. Y luego tengo una variable local que llamo lista, que es donde estoy guardando esa información. Como veis, esta función tiene por aquí definido un argumento. Entonces, preguntando angular.isDefine, que básicamente es un triple igual, el type of triple igual undefined, ¿vale? Le digo pregunto si me han pasado un argumento o no. Fijaros que tengo que poner angular.isDefine, ¿vale? Porque si pusiese directamente nueva lista interrogante, como en JavaScript, las comillas, o sea, una cadena vacía o un 0 evalúa false, ¿vale? Cuando yo tuviese, o sea, cuando borrase el campo, se pensaría la función que le estoy preguntando por el valor del campo. Entonces, por eso tengo que preguntar si el argumento está undefined, ¿vale? Entonces, si el argumento está definido, entonces persisto, digamos, en mi valor local, en mi variable lista, el nuevo valor que me han pasado a mi función. Y le hago un replace, donde elimino lo del perro, porque se borra de la lista. Y luego, después de los 2 puntos, devuelvo el valor que tenía yo por aquí, cuando lo pregunten, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues tiene una ventaja muy interesante. Y es que en ningún momento en tu modelo vas a tener algo que tú consideres que es inconsistente, ¿vale? Yo tengo mi controller y voy a interceptar con lógica de negocio en el controller y yo sé que mi modelo siempre va a ser correcto. Cuando no me valga, digamos, el binding directo que tenga por aquí, ¿vale? Aquí cuando pongo la lista actualizada, ¿vale? Como a nivel de scope, lista es una función, pues la llamo sin valor para que me saque el valor por pantalla. ¿Se entiende? ¿Vale? Sí. Igual que hemos hecho que se ejecute cada segundo Igual que hemos hecho que las comprobaciones, validaciones y demás se ejecuten cada segundo solo, ¿se podría hacer que se ejecutaran cuando pulse determinada tecla? Por ejemplo, la coma. O sea, poder se puede. No me he planteado cómo, vamos, yo creo que tendría que tirar por una directiva para hacerlo. Tendría que mirarlo. Si te interesa, luego lo miramos. Miramos el fuente de Angular y vemos la manera más adecuada. Interesante pregunta. Lo estaba pensando, por ejemplo, para un campo de estos donde metes etiquetas, que al pulsar la coma se inician validaciones. Claro, sí, vale, vale. ¿Cómo lo haría yo, vale? Lo que yo no utilizaría sería un campo normal y corriente, ¿vale? Imagínate que utilizas además si estás metiendo etiquetas o HTML, pues coges un content editable, por ejemplo, y metes un watch sobre el cambio de contenido, ¿vale? Y entonces tú estás ahí en tu directiva analizando ese contenido HTML que estás, digamos, manipulando, ¿no? Esas etiquetas. O ese texto, si es un Word o lo que sea. Y en el watch, tú cuando estimas que es momento de hacer el binding del modelo, dentro de tu directiva, ahora vemos un ejemplo de cómo se puede hacer algo parecido, haces un setViewValue, que es que le dices a Angular desde tu directiva, este va a ser el nuevo valor. Y eso es lo que desencadena todas las variaciones que pueda haber después, ¿vale? Entonces, lo tendrías que hacer de esa forma, ¿vale? Darías tu propia directiva, que sería, vamos, tu input especial, donde establecerías cómo se hace el setViewValue desde tu directiva, ¿vale? Están trabajando también en cosas, lo que pasa es que no lo tengo muy visto, para que en estos procesos de variaciones y demás te venga también información del evento que ha generado el setViewValue, ¿no? el binding del modelo, para que tú puedas además establecer si, por diversos criterios a qué se debe, ¿no? Pues si resulta que es un keypress y veo que acaba en una coma, pues yo lo dejo pasar, y si no,
Si no es un keypress, si es un blur, entonces hago otra cosa distinta, ¿vale? Eso no lo he mirado en profundidad, ¿vale? Sé que lo han modificado además recientemente, en las últimas 2 semanas, ¿vale? Pero no puedo decir exactamente cómo funciona. Pero hay mucho por investigar ahí, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Sigo? Vale. Sí. Si no, bueno, luego, si no, lo repito yo la pregunta. Cuando la... Bueno, perdón, de repente es una pregunta muy sencilla, pero Sí. esto lo utilizaría si es que, por ejemplo, quieren validar que el formato de un número utiliza punto en vez de coma en formato inglés o europeo o español y transformarlo y pedir una aceptación. Sí, pues ahí la verdad es que la parte de internalización yo no la tengo muy trabajada, la tiene más Félix, ¿vale? Pero puedes hacer, puedes meter... No, pero bueno, aún así, lo suyo es trabajar con formateadores y deformateadores. En el siguiente ejemplo, cuando metes este de aquí de variaciones propias, ¿vale? Es que aquí yo no tengo ninguno metido. Cuando tú estás haciendo una directiva, en ese caso pues para tener en cuenta distintas formas de meter los números, tú puedes establecer un formateador y un deformateador. El formateador es, digamos, para salir, para pintar por pantalla. El deformateador, el parser, mejor dicho, ¿vale? Lo he dicho mal. El parser es lo que coge el campo que tú has medido, que has tecleado, ¿vale? Y hace variaciones de formato y luego, cuando pasa ese formato, lo convierte a un número. Entonces, tú internamente dentro del modelo tú vas a crear un número decimal. De hecho, incluso en función de lo preciso que quieras ser, a veces te interesa guardar hasta un objeto, es decir, pues un entero y luego en otro valor el número de decimales para no tener problemas de redondeo. Entonces, con un parser puedes hacer eso. Entonces, ahí ya te desacoplas completamente de cómo es la entrada de datos, ¿vale? Entonces, los parsers son muy útiles para ese tipo de cosas, ¿vale? Y ya te digo, para importes en moneda, además es hasta conveniente por el tema de redondeos que de vez en cuando nos aparecen lo de los 999. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí, para el tema del bounce, ¿según los elementos propios o solamente de navegador? No, el de bounce son 2 cosas distintas. Una cosa tenemos los eventos, el de bounce es para la parte de update on. Pues la verdad es que no lo sé. Si te soy sincero, no lo sé. No lo he probado, ya te digo. Yo entiendo que puedes utilizar cualquier tipo de evento. ¿Por qué? O sea, no lo he probado y entonces hablo sin saber, igual me equivoco, ¿vale? Meto la pata hasta el fondo. Pero al final esto lo que está haciendo es registrar un listener con el jQuery Lite, ¿vale? El on. Normalmente, si vas a hacer algo de ese estilo, lo más probable es que además utilices el jQuery normal, entonces hace un fallback a jQuery. Entonces, cuando dices con jQuery, oye, lanza este evento mío particular porque tengo un componente, internamente lo va a tener en cuenta eso para hacer el binding. Pero aún así, así pensándolo lentamente, vamos a ver, es que sería algo más complicado, porque normalmente tú estás haciendo ahí una directiva nueva que te encapsula un plugin de jQuery de calendario, de captura de colores, sí, y entonces vas a lanzar eventos y engancharía con el Gmodel, no lo sé, tendría que mirarlo para que funcione bonito, pero yo creo que sí, o sea, no debería haber problema, No sé exactamente el detalle de cómo hacerlo para que funcione bien, pero no debería ser difícil, ¿vale? Porque esos eventos particulares tuyos no los tienes en el input, los tienes en un artefacto algo distinto, ¿no? Se trata de eso. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Un calendario, algo de coger colores, algo de... Vale. Muy bien. Vale. Aquí, bueno, este es un ejemplo del que di me voy a dejar tirado, que presenté en la última charla de directivas, ¿vale? Que era donde hacíamos un campo que capturaba valores de voz, ¿vale? Entonces, esto que vemos por aquí es una directiva, este botón, donde yo le paso 2 textos, que son estas 2 ecuaciones, y me permiten resolver la ecuación, ¿vale?
Entonces os pongo aquí una referencia a la charla de directivas por si lo queréis revisar, ¿vale? Los que ya visteis el ejemplo ya sabéis cómo funciona. Básicamente tienes que resolver la ecuación y decírselo. Entonces en este caso es 1 y 1, ¿no? Es aleatorio completamente, ¿eh? No hay trampa ni cartón. Entonces x igual a 1 y y igual a 1 me da 5 por aquí y me da menos 2 por aquí. Entonces yo digo x1 y 1. Y no me ha entendido. A ver, te voy a acercar. x1 y 1. Me está dejando, pero en serio. No, porque está en español, que está aprobado. A ver, ¿cómo quito yo el micro? X1 y 1. Bien. ¿Vale? O sea, que veis que funciona, ¿vale? Y si recargo la página me cambian los valores. Entonces, pero lo importante, ¿vale? Es que el mensaje no me ha entendido, ¿vale? Y era porque me ha dado este error que vemos por aquí, ¿vale? En el formulario la solución tiene el error, es la expresión, ¿vale? Si vuelvo a meter el valor x5 y 3, y dice, vale, esos valores no son los que me resuelven la ecuación, ¿vale? Entonces, esto de aquí tiene que estar por aquí, ¿vale? Dice, los valores que me has dado no son solución de la ecuación. Entonces, hasta ahora habíamos visto en el campo $error errores tradicionales de AngularJS, ¿vale? Pero aquí lo que estamos viendo es que podemos meter nuestros propios errores para nuestras casuísticas particulares, ¿vale? Entonces, este ejemplo que es un poquito más complicado, ¿vale? Donde hacemos más cosas que se cuentan en el tema de directivas, ¿vale? Lo que hace es, bueno, utilizar un servicio que se conecta con la API de speech, de speech recognition, y lo valida, y trae los datos. Pero al final, internamente, cuando yo hago una directiva que se engancha con el sistema de formularios de AngularJS, en mi directiva, en mi función link, tengo que pedir por aquí, en el cuarto parámetro, el ngModel, ¿vale? Que es un objeto con el que yo puedo interaccionar para engancharme a este sistema de validaciones de AngularJS. Y en concreto, le puedo decir, oye, setValidity de la expresión false cuando falla, o no, la expresión es válida, ¿vale? Por aquí abajo pregunto, introduzco los valores en las ecuaciones para averiguar si todas se cumplen, ¿vale? Y si es correcto, hago un setViewValue de los locals, que es el objeto con los dos, con xi, ¿vale? Con los valores de xi para que me los pueda pintar. Y si no, digo setValidity valores igual false, que los valores están mal, ¿vale? Y luego por aquí abajo veis que estoy metiendo otros validities distintos que son más de carácter tipo técnico, ¿no? Pues, si deniego por aquí, me dice, si no permites el uso del micro no te podré escuchar, ¿vale? Y entonces, pues, aquí tengo un error, digamos, de tipo técnico, que es not allowed, si el error que tengo es que me dio la API de reconocimiento de voz, era not allowed. No speech, es que no ha escuchado nada, el micro. O network, como esto lo manda a Internet para procesarlo, pues que no tienes acceso a Internet, ¿vale? Claro, aquí esta es una directiva que lo que hace es hacer muchas cosas, ¿no? Lanzar expresiones regulares, valida, pide a la API, pide a un servicio, patatín, patatán. Pero la mitad de las veces no es lo que queremos, o sea, nos sobra, ¿vale? Esto es aparatoso. De hecho, cuando yo di esta charla, tampoco tenías muchas más formas de hacerlo. Tenías que estar aquí lidiando, enganchándote al setViewValue, etc. Pero ya con la versión 1.3 de Angular hay una forma mucho más sencilla de hacer esto, ¿vale? Que es la que tenemos aquí, ¿vale? Que es utilizar el $validators al hacer nuestras directivas para definir validaciones que podamos usar en la plantilla HTML. Fijaros que aquí no seguimos sin tocar los controladores de AngularJS, ¿vale? Estamos trabajando solo con directivas, que es donde metemos los comportamientos. Entonces, vaya, aquí se me ha colado una frase.
pero la idea es, bueno, hay una religión en los libros que lo llaman la fe en mayúsculas, ¿no? Hay varias, y una se llama la fe, que tiene 7 dioses, y dices, pues oye, ¿a cuál de los 7 dedicarás tu oración? Y en vez de coger un combo, pues he dicho que lo piquen, ¿vale? Y no voy a utilizar un patrón, sino quiero crear una directiva que me valide si lo que se está metiendo está bien o está mal, ¿vale? Entonces, pues digo, el padre, ¿no? El padre no es uno de los 7, me ha dejado tirado. A ver, vale, porque es así, sin él, ¿vale? En los 7 nos piden confesarnos. Entonces, ¿cómo podemos agregar validaciones ad hoc con una directiva? Pues realmente ahora es algo sencillísimo, ¿vale? Si miramos el código fuente de la directiva, ¿vale? Y nos obviamos, digamos, el texto que hay habitualmente en todo esto, ¿vale? Yo defino mi directiva, ¿vale? Esto olvidaros, esto me sobra todo, esto que hay por aquí, ¿vale? Olvidaros de eso, que se me ha copiado el ejemplo y me ha sobrado. Entonces yo tengo mi función link, ¿vale? Con esto de require ngModel es que estoy hablando de un campo y eso hace que esto me venga informado. Y entonces este ngModel controller tiene una propiedad que se llama $validators. Y ahí es donde voy a meter yo mis validaciones. Son funciones y lo que van a hacer es sacar un error con el nombre, digamos, de la clave con el que yo engancho la validación. Si yo llamo $validators.dioses y meto una función, cuando esa función me vuelve true es que pasa la validación llamada dioses, y cuando me devuelve false es que no pasa la validación llamada dioses. Entonces, si miramos aquí el ejemplo, ¿vale? Yo tengo Westeros, dioses oración, punto, $error y aquí punto dioses. Y con eso puedo preguntar mis validaciones cómo están hechas, mis validaciones ad hoc, ¿vale? Como veis, frente al ejemplo anterior que había mucho código fuente, aquí la idea es sencillísima, ¿vale? Esto antes era algo que era un poco más aparatoso, ahora meter validaciones de lo que queráis, una validación, por ejemplo, de NIF, o de NIE, o de cuenta bancaria. Antes era bastante complicado, bastante aparatoso. Con la versión 1.3, oye, enchufas, calculas la letra, verificas que coincida, sacas los dígitos de control, verificas el IBAN, la tarjeta de crédito que sea una visa válida, no lo sé. Todo lo que se os ocurra, ¿vale? Es sencillísimo, ¿eh? Con directivas que traes ahí con muy poco código fuente, ¿vale? Sí. Sí, y lo engancho. La directiva generalmente Ajá. debería estar expuesta, o sea, tendrías que tener algo tipo 20 dioses. Claro, yo tengo aquí un testaria, ¿vale? Entonces tengo mi ngModel, que lo necesito porque es el modelo, ¿vale? Y aquí estoy aplicando mi directiva de variación, que la he llamado dioses. ¿Vale? Sí, no lo había explicado bien, ¿vale? Sí, sí. En otros casos sí que he visto que incluso No. Siempre. directivas que te puedes bajar en capa. Quiero validar este tipo de historias. Las metes en el campo de. Y la metes ahí. Claro, esto es para hacer directivas como la propia required, como ngPattern, como todas estas de min-max, pero sin tener que mezclarte con las tripas de Angular. Entonces, básicamente lo que va haciendo es, o sea, tienes un listado de variaciones y las va ejecutando secuencialmente, ¿vale? Y entonces te permite, pues, informar todos los errores que correspondan. Claro, fijaros que aquí la directiva que tengo yo, ¿vale? Cojo el valor del modelo del viewValue, ¿vale? La paso a lowercase y lo comparo contra un array. En este caso, mi directiva también fallaría, no sería correcto, si me diría que es false, si el valor no está informado. Si el ejemplo este lo paso a producción, lo haría más fino y no haría que mi directiva fallase si el campo no está informado, porque entonces no es que el campo esté mal informado, que es lo que hace mi directiva. Si no está informado, eso hay otra que es require, que es la que se encarga de estos temas, ¿vale? Entonces eso, tenedlo en cuenta a la hora de meter estas cosas, que a veces las directivas que hagáis pueden validar de más, como es este caso. Vale, y esto es comodísimo para empezar a trabajar con formularios y hacer cosas ad hoc. Pero para mí esto es la mitad de las cosas, porque cuando yo empiezo a hacer portales por internet,
muchas veces empiezas con un formulario de alta. Regístrate, ¿vale? Y pides un usuario o un email. Y claro, el usuario tiene que ser único. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos hasta ahora? Pues al dar al botón enviar, hacías una petición a ver si el usuario era único o no era único. Después de que el tío hubiese reinado todo, y hacías, te has equivocado, ¿vale? Y realmente un usuario único o no único es una validación. Entonces, lo que hemos dicho al principio es que tu controlador no tiene que saber de validaciones. Es una lógica transversal, es otro tema distinto. A mí, en el modelo, ¿no?, de alta de usuario, méteme usuarios válidos. El usuario válido es un usuario que es único, que no está siendo utilizado por otro lado, ¿vale? Pero claro, tampoco puedo resolver esa validación instantáneamente, porque entonces quiere decir que tengo cargado en el navegador los 10 millones de usuarios que tengo dados de alta en mi aplicación que está teniendo mucho éxito en mi startup, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Una validación que sea asíncrona, ¿vale? Entonces, para eso aparece el pending, $pending, y el $async validators, que veremos más abajo, ¿vale? Básicamente lo que ocurre es que tenemos una nueva propiedad sobre los campos que me dice si está pendiente de validar. Por eso os decía antes, al principio, que un formulario puede ser válido o no, puede ser inválido o no, pero puede ocurrir que no sea ni válido ni inválido, porque todavía no lo sabes, porque está en curso esa validación, ¿vale? Entonces, para eso es el $pending, en lo que nos vamos a apoyar. Entonces, veréis que es de la mejor manera que lo pueden haber implementado. O sea, si se os ocurre una más sencilla, decídselo, porque más fácil no puede ser. Al final, sabéis que AngularJS trabaja con promesas. Yo creo que todos ya, ¿no?, la mayoría conocéis lo que son las promesas, ¿no?, y tenéis una cierta experiencia con ella. Entonces, ese es el núcleo de la cuestión. Cuando yo tengo una validación asíncrona, ¿vale?, las voy a registrar igual que antes con el $validators. Pero vamos a tener aquí no sé si os marco por aquí, un objeto que es $async validators, que proporciona la directiva que voy a hacer para enchufarle una validación, ¿vale? Y como es asíncrona, lo que me tienes que devolver no es el resultado de la validación, sino la promesa de un resultado de la validación. ¿Se entiende? Entonces, esta función, si me devuelve una promesa, cuando esta promesa se resuelva, diré, el campo está validado. Y cuando esta promesa se rechace, diré, el campo es inválido. Y mientras tanto, está pendiente de ese validado, ¿vale? En el ejemplo que he puesto aquí, ¿vale?, digo, desde el muro pide refuerzos a desembarco del rey. Como sabéis algunos, tenemos el muro al norte, ¿vale?, y los del muro tienen problemas de personal, de soldaditos, que se les mueren con el frío y con otras causas, y piden refuerzos, ¿vale? Y suelen utilizar un cuervo. Y dice, oye, yo quiero enviar, te voy a pedir 5, pero yo no sé si el 5 es demasiado o es poco, o es un valor válido, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo aquí un valor, 12, me dice, los cuervos están en camino, ¿vale? Y a cabo de un rato, de un segundo, me dice, vale, es que los refuerzos son los delincuentes de la mazmorra. Y dice, pues no tenemos tantos, tienes que pedir menos. Digo, 4, ¡ping! Y ahora me dice, vale, con 4 te podemos enviar 4 refuerzos, ¿vale? Aquí me hace una petición Ajax, he puesto un timeout, ¿vale? Y he validado si el campo está entre 1 y 5 o entre 1 y 10, ¿vale? Entonces, la implementación la podéis ver por aquí, es muy sencilla, ¿vale? Tengo mi función, que recibo tanto el modelo como el nuevo value de la vista, ¿vale? Lo paso a un entero. Aquí me creo un objeto de fer y más abajo devuelvo la promesa asociada. Y al cabo de un segundo, con este timeout que vemos por aquí, si el valor que me metiste era inferior a 10, te resuelvo la promesa diciendo he validado, y si no, te rechazo, ¿vale? Con lo que veis que, o sea, es que más sencillo realmente es difícil hacerlo, ¿vale? Si no tenéis claro el concepto de promesas, os animo a que lo miréis con más detalle, pero en serio que es difícil
simplificar esto más, ¿vale? Sobre todo con el estilo de programación de AngularJS. Seguro que alguno me viene con algún tema de funcional y de mónadas y de functors y todo esto, y dicen, yo sé una manera que afecta menos, pero bueno, esto es de lo más sencillo que podemos hacer en este contexto, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Tienes algo para definir a nivel de... Imagínate que tú estás en un móvil y sabes que no tiene precio. Lo normal sería ¿para qué le vas a intentar dejar de meter inputs si, por ejemplo, esos inputs dependen de algún servicio de iOS? ¿Tienes alguna manera de bloquear todo el formulario del tirón sin tenerlo que hacer programáticamente, basándote con todos los modelos? A ver. Con las APIs de JavaScript tú puedes detectar el estado de conectividad del móvil, por ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, sí, espera. No, pero es que esa es una cuestión específica que tú puedes resolver, ¿vale? Te explico cómo lo haría yo. Yo, por lo menos, tengo una API que me va a lanzar un evento cuando pierdo la conexión y cuando la recupero, por otra parte, ¿vale? Entonces, si ese evento yo lo recubro con un objeto de AngularJS, ¿vale? Yo soy capaz de lanzar eventos en el contexto de AngularJS cuando eso se produce, ¿vale? Con el sistema de eventos a través del root scope, ¿vale? Bien, entonces, eso por un lado. Entonces ya consigo meter eso que ahora mismo creo que no hay nada nativo de AngularJS que lo detecte, sea un servicio externo, sea un módulo que enchufaría, pues yo consigo en mi aplicación meterlo, ¿vale? Si yo quiero afectar automáticamente, digamos, a todos los campos para enchufarles un disabled, ¿vale? Que podría ser un puesto mental modal de, oye, todavía no tienes conectividad, pero bueno, pongamos que es disabled. Yo necesito afectar a todos los inputs, y a todos los text areas, y a todos los selects. Entonces tengo dos opciones. Hacerme una directiva, que la llame disabled si no hay red, y se lo pongo en todos los campos, y algunos se me van a escapar. O puedes hacer una directiva que afecte también al input, como la propia directiva de input. Tú puedes registrar varias directivas con el mismo nombre, ¿vale? Yo lo he hecho, por ejemplo, para registrar enlaces, para poder trazar clics a enlaces que viajaban fuera. O sea, AngularJS digamos, registra un objeto tiene una directiva de A, pero yo volví a registrar una directiva de A pues para trazar temas de estadísticas, ¿vale? Entonces, ahí, con tu propia directiva, podrás engancharte y de manera centralizada afectar a todos los inputs o a todos los selects o a todos los text areas y activar y desactivar el disable de en función de estas cosas, de esa conectividad. Y luego, pues volverlo a su estado original cuando recuperas la conectividad. Pero tú lo tienes que implementar. Yo no sé si habrá algún módulo para hacerlo. No sería... No, pero tampoco, ni siquiera es un corner case, no, es una cuestión muy habitual, pero ni siquiera es que realmente tú con AngularJS puedes hacer mucha magia, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, pierdes la sesión, ¿vale? Y estás enviando la cabecera con tokens, yo no lo haría como estás comentando tú. Yo lo que haría es, vamos a dejar de recuperar la sesión. Entonces, básicamente es, si mi petición Ajax tiene un forbidden, con un interceptor HTTP, yo invocaría un servicio que me sacaría una modal, que me daría el login, digamos, es un ejemplo, me daría el login en ese momento desde la modal, y una vez que está hecho el login, con mi interceptor repito la petición original con los nuevos tokens para ejecutar lo que quería hacer en primera instancia. Entonces, de alguna manera, aunque se haya perdido la sesión, soy capaz de recuperarla y continuar con la operatividad. Con esto lo que quiero decir es que para cada problema tienes muchas soluciones distintas y muchas formas de abordarlo, ¿vale? No es ni mejor ni peor, pero si te abre un abanico de soluciones que puedes resolver de manera horizontal, muy, muy potente, ¿vale? Y entonces tienes mucho donde elegir, ¿no? La que más adapta a tu problema. Pero yo te digo, es que esto que te estoy comentando ya lo estamos haciendo, ¿vale? Lo de repetir en función de una denegación con otro.
otra cosa, y luego lanzo por aquí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, simplemente pues ya el último ejemplo, que además supongo que irá siendo hora. Yo no sé qué hora es. Vale. Y esto lo he puesto por aquí porque era una problemática que tienen muchos proyectos y la gente cuando han estado trabajando con AngularJS lo han resuelto de maneras un poco feas, ¿vale? A veces o han hecho un HTML muy complicado o han metido cosas en el controller. Entonces, claro, ¿cuál era la cuestión? La cuestión era que yo a veces necesito sacar un informe de errores, de qué es lo que he ido mal cuando debe enviar un formulario. En este caso, pues un formulario de aprender Dothraki, que es un lenguaje, ¿vale? Entonces, cuando yo doy a validar, ¡pop!, necesito que me pinte arriba un informe, ¿vale? Pero solamente en ese momento, y no antes. Claro, y luego, entonces, bueno, puedo decir, cuando dé a validar, cambio un campo, y que se muestre de arriba. Estupendo. Y entonces, los campos que están incorrectos me los pones. Pero si haces eso, tampoco me vale, porque yo a medida que escribo, pues no sé, oye, ¿cómo se traduce esto? Bueno, aquí me da una pista, vestido de hierro, pues vestido de hierro, a mí me suena que es una armadura. Y se me pone en verde, ¿vale? No quiero que desaparezca, porque si desaparece mi pantalla hace... y ese hueco se me sube y me hace cosa fea. Entonces, quiero que me diga que lo he corregido, pero si vuelvo a generar el informe, no quiero que me lo ponga en verde, ya sé que está bien, ¿vale? Entonces, esto parece una chorradilla, pero he visto que la gente se complicaba y hacía realmente auténticas armatostes y estructuras para poder resolver todo esto. Entonces, volver a decir que este tipo de cosas las tienes que resolver con directivas. Haceros vuestras directivas, acostumbraros a hacer directivas para resolver esto. Porque esto no tiene nada que ver ni con el controlador de turno, ni siquiera es algo que tengáis que hacer en vuestra plantilla. O sea, en vuestra plantilla tú tienes un botón y sabes que cuando le des, si el formulario es válido, tienes que hacer una cosa, y si es inválido, tienes que sacar el informe de errores. Pues en este caso, el botón, que lo veis por aquí, es este de aquí, ¿vale? Lo que hice fue, oye, meterle una directiva que se llama validate form, ad hoc, ¿vale? Esta, para que la trabajéis vosotros y le digo cuál es el nombre del campo, del formulario que quiero validar, porque a veces será uno, a veces será otro, estaré dentro, estaré fuera, no lo sé. Y luego digo, oye, cuando sea válida, pues el reporte, que es donde guardo los errores, me lo pongo a nulo, y cuando sea inválido, en el reporte me guardo los errores actuales. Entonces, lo que tiene que hacer esa directiva es recorrerme los errores y guardar aquellos que me estén dando inválido. Y me pasa una referencia a ese objeto a mi informe. Y de esa forma, al guardar una referencia a ese objeto, es con lo que he conseguido que cambie de color del rojo al verde cuando lo he corregido, ¿vale? Aquí tenéis el fuente de la directiva, ¿vale? Pero, como veis, es la cosa más tonta que os podéis imaginar. Básicamente es, coges el formulario que lo recibo por aquí, ¿vale? En la propiedad validate form, con el igual, me recorro los errores, los meto en un array, si no hay errores, invoco la función onValid, y si hay errores, invoco la función onInvalid, pasando los errores. ¿Vale? No sé si se entiende. ¿Sí? Vale. Y con esto ya, pues digamos, es el último ejemplo que os quería contar hoy, que es sacar los informes de errores. ¿Vale? Bueno, al final la presentación no la he utilizado, pero como dirían por aquí, si no sale nada, no hay un nieve, ¿vale? Pues muchas gracias por esto y ahora preguntas a todo lo que queráis. Sí, pregunta. Tema de expresiones regulares, ¿vale? Con el engine pattern. Sí. JavaScript nos soporta Unicode by default, ¿vale? Entonces, cuando estás en un sitio multidioma, si me podrías recomendar, o sea, has visto tú alguna historia, porque yo tiraba de una librería ¿cómo se llama? Rexex o algo así también. No me acuerdo. No conozco. No, ese es un nativo de JavaScript. Vale, por eso digo... X, a lo mejor extra, X de extra.
enfrentado con ello todavía, o sea, con muchos problemas. O sea, en general, las expresiones que he utilizado ha sido más para temas de captura de posiciones, pues como el ejemplo que te he enseñado de la ecuación, que utilizo la expresión regular para hacer capturas y cosas de estas, pero no he lidiado mucho con temas de Unicode. ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, pues si queréis lo que hacemos ahora es... Hacemos el sorteo, ¿vale? Algunos habéis llegado un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, si queréis participar del sorteo, aquí tenéis la URL, ¿vale? Conectaros y poned vuestro nombre y podréis participar en el sorteo de estos 2 libros, ¿vale? Una cosa que no me han dicho, que los libros son cortesía de ADESIS. Sí, cierto. Que patrocinan y tal. Eso es. Sí, si estuvieseis en ADESIS no os haría falta los libros porque los sabréis de memoria. Así pues si alguien se quiere venir con nosotros. ¿Vale? Sí, son en inglés, pero vamos, uno está muy bien, el más grande de cogí. Pero en inglés, en ADESIS también trabajamos en español, ¿eh? No, uno de ellos está muy bien, el más grande está muy bien. Luego es uno que sacaron más pequeño de directivas, que si no le conozco yo, pero el grande está bastante bien. ¿Vale? ¿Quién no tenía para registrarse para el sorteo? Vale, hay que apuntar a mano a esas personas. A ver, ¿cómo es tu nombre? Edgar. Vale. Perdona. ¿Sí? Paco. ¿Hay otro Paco? ¿Cómo? ¿Pedro? ¿Y falta alguien más? Pedro. Espera, Pedro. Pierre. Rómulo. Como Rómulo y Ramón. ¿Alguien más? Falta una persona. Gema. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no esté apuntado? Luis. Vale, ¿Alguien perfecto. más? ¿A dos? Vale. Pues... Vale. Entre un número entre el 2 y el 30... Bueno, entre el 1 y el 37. Entonces vamos a... Creo que es random.org. Tiene un generador de números. No. Esto... Joder. Yo sé que había uno súper tonto online. Pues pero ¿por qué no aparece? ¿Por qué no lo he visto? Ah, gracias. ¿Dónde estás? Vale. ¿Lo revisamos entre todos, por si acaso? No sé que alguien esté 2 veces. ¿El 22? 32. ¿Estás aquí? ¿Que te borre? Ah, que estás, vale. Vale, entonces, bueno. Sí. Edgar, esto 2 veces, ¿no? O tenemos 2 Edgars. No, hay un Edgar por aquí y Edgar Lizarazón. ¿Es el mismo? Edgar Cárdenas. Hay 2 Edgar, vale. A ver, pin. Rafael Arturo. De hecho, bueno, debería ordenarlo, ¿no? Para... 14. Vale. Bueno, ¿os parece bien que le demos así? Sí. Venga. Entonces, entre el 1 que lo ignoramos y el 35. Entonces, el primer libro que va a ser el de Mastering Web Applications. Sí, el 27. Que es...
Si me sale un número que siempre lo repetimos, no pasa nada. Lo importante es que nadie se quede fuera, no que sobre. Vale, pues Edgar, el primero. Muy bien, pues nada, enhorabuena. Y vamos a por el segundo. Si sale 27 lo ignoramos, ¿eh? El 15, que sería Alfonso Grande. Muy bien. Pues nada, con esto yo creo que ya cerramos el lugar. Bueno, Con esos pues libros nada. luego podéis hacer una charla vosotros, ¿vale? Que os leéis 2 libros y luego hacéis una charla vosotros otro día, por ejemplo.